Y ahora sí, estamos en Quebrada de Humahuaca, la parte norte de Jujuy, precisamente en Purmamarca. Nos estamos quedando en el Hotel Colores de Purmamarca, una belleza. Después se los vamos a mostrar porque básicamente llegamos a Purmamarca y nos estamos por ir para Quebrada de las Señoritas, que es, o sea, por la ruta que vienen desde San Salvador de Jujuy, es más arriba, más precisamente en Uquía, y vamos a ir hasta Humahuaca para subir al Hornocal. Así que obviamente después les estaremos mostrando todo Purmamarca porque es una belleza. Los colores, el cielo, hoy no hay una nube, increíble. Ya nos compramos las hojas de coca, los caramelos de coca, espero que funcionen. Después les vamos a contar a ver qué tal anduvimos con ese tema. Y decidimos Purmamarca porque, a ver, las opciones son Purmamarca, lo que todos hacen es Purmamarca, Tilcara o Humahuaca. Humahuaca es como, o sea, lo más lejos, lo más cerca del Hornocal. Purmamarca es lo más cerca del Salar. A nosotros nos gustó Purmamarca porque es como más pueblito, más pintoresco. Era la primera vez que veníamos. Totalmente, para sacar más fotos. Tilcara es más ciudad, probablemente haya más servicios, hay más oferta hotelera. En Purmamarca hay mucho menos oferta, pero bueno, la verdad que el hotel que estamos nosotros es súper pintoresco. Purmamarca es re pintoresco. Y hoy es sábado, así que agarramos el fin de semana. Justo, por lo cual sábado y domingo movido. Sí, pero vamos a medio evitarlo y tenemos el lunes libre para movernos por Purmamarca tranquilo y por ahí mostrarlo con un poco menos gente. Igual tampoco estaba explotado. No. Pero por ahí hicimos la plaza con las artesanías. una visita así rápida, pero ya nos estamos yendo para esa zona. Así que bueno, ahora les vamos a mostrar los otros lugares para visitar acá en la Quebrada de Humahuaca. Bueno, aquella es la ruta por la que vienen, sea desde Humahuaca o sea desde Purmamarca. Entran por acá y por ahí van a subir al costado de la iglesia. Si se olvidaron de comprar cosas, acá tienen despensa, venden agua, bebidas, incluso artesanías. Así que bueno, cualquier cosa, si no vinieron preparados, pueden comprar todo ahí. Y acá estamos, primer punto que visitamos. Llegamos a Uquía y nos metimos para Quebrada de las Señoritas. Estamos con auto, así que nos estamos moviendo bien. ¿Vamos por acá? Sí, los senderos de acá de las Quebradas está medio raro. No sabemos bien a dónde vamos. Pero bueno, con el auto, si vienen con el auto, nosotros como que primero estacionamos porque parecía que había un estacionamiento, pero no, ustedes sigan hasta donde se pueda con el camino, que es el último lugar donde puedes estacionar. Acá no se paga entrada, es todo libre, como les digo, todo medio rústico, no hay senderos marcados. No, como nosotros, si te digan algo ni nada. Y sí, si vienen a este horario, algo para cubrir la cabeza, pues nosotros le erramos mal con esos protector clave porque hace mucho calor y agua. Y por la altura, venimos bien. Sí, no sé acá cómo estaremos, pero por ahora no. Por ahora nos sentimos óptimos y no hemos consumido ninguna sustancia coquera. Así que bueno, a seguir recorriendo acá la quebrada y les vamos a mostrar los puntos más lindos que no se pueden perder. Y ya estamos recorriendo lo que son los angostos. Miren lo que es esto. No, es una locura. Increíble, muy zarpado. Incluso lo estoy viendo mientras estamos filmando y me parece una locura. No, es una locura. Hay dos caminos para agarrar desde que veníamos filmando. Uno es hay como una piedra blanca que se ve la quebrada. Y otro te metes en estos angostos que son increíbles. Realmente son de película. Para sacarse. Nosotros por ahora estamos haciendo esto y más o menos son 15 minutos de caminata hasta llegar al final. Pero nada, quizá lo que les recomiendo, nosotros vinimos medio al mediodía y está la luz muy de arriba, entonces se te mezcla por ahí para el que quiere sacar fotos. Que baje un poco el sol. Si no les interesa mucho sacar fotos y eso, no les va a pasar nada. El tema es que cuando sacas fotos te quema mucho la luz y no está tan bueno. Así que o vengan muy temprano o después cuando ya empieza a caer un poco el sol. Pero la verdad que el lugar, súper recomendado, una locura. Es increíble. Así que seguimos caminando acá por Quebrada de las Señoritas. Y cuando comiencen a caminar se van a preguntar, ¿hay un final en este recorrido? Sí, hay un final. Y termina, bueno, acá no lo vemos, pero ahí viene el río, que es lo que hizo que se formara estos angostos. Así que sí, van a llegar a esta parte. Acá termina, que son más o menos desde que se comienza 15 minutos, 20, depende de cuánto vayan parando. Pero la verdad que es increíble. Así que paramos un ratito acá
y emprendimos viaje de vuelta. Para que lo identifiquen, esa es la entrada que tienen que buscar para hacer el tema de los angostos. O sea, ahí está bastante amplio y después es donde empiezan a hacer esos caminos que les mostramos. Porque uno viene caminando por allá y para allá se va el otro sendero que nosotros no vamos a ir. Pero bueno, pueden hacer los dos, pero si solo quieren hacer este, viniendo del camino, es para su derecha. Así saliendo de la quebrada de las Señoritas. ¿Qué flash ese lugar? Sí, lo hicimos a medias porque en realidad creo que el nombre de quebrada es al lugar, o sea, se lo da por el lugar al que no fuimos. Pero realmente nosotros veníamos buscando... Uy, hay un viento terrible. Me parece que el dron no va a poder levantar. ¿Contaste tu pequeño accidente? Casi lo perdemos. ¿Segundo día de uso? Sí, hace 2 días lo compramos. Y no volvía. Se perdió, no volvía. Así que la pasé muy mal. Pero bueno, el dron está sano. Bueno, nada, eso, y que terminamos haciendo el sendero por el que veníamos, que era el de los angostos, que realmente nos pareció una cosa espectacular. Es alucinante. Tanto las termas que venimos como este lugar nos parecían que no eran tan conocidos en Jujuy, como que uno a Jujuy se le viene a la mente Purmamarca con el Cerro de los 7 Colores, Salinas, Humahuaca, Hornacal y Salinas, pero este lugar no es muy mencionado. Y la verdad que increíble. Nos encantó. Es para sacarse fotos todo el día. Nuestra recomendación es que si vienen tipo al horario del mediodía, se traigan algo para comer porque está tan agradable, o sea, hermoso. Sí, se pueden quedar ahí en la sombrita comiendo, no se escucha nada, hay muy poca gente. Entonces la verdad que es súper relax. Solos todo el recorrido. Sí, pudimos sacar fotos bien, así que más que recomendado. Nos estamos yendo y vamos directo al Hornocal, que tendremos una media horita más de viaje. Y ya estamos en el Hornocal. Miren lo que es, increíble. Este lugar es una locura. Obviamente no se va a apreciar ni en fotos ni en video lo que es este lugar porque es increíble. Acá la tenemos a Sol. ¿Cómo estamos? Me falta un poco el aire, pero... ¿Contás que te mandaste una albóndiga de coca? Lo tengo acá. Una cosa así gigante. Pero bueno, estamos bajando yo por ahora con 2 pastillitas de coca y estoy bien. Estamos bajando al mirador porque uno llega y está el mirador allá arriba donde se pueden hacer las fotos y después tiene este camino donde llegas un poco más cerca de las serranías del Hornocal. Así que bueno, vamos a intentarlo, son las 4:30 y a las 6 tendríamos que estar de vuelta. ¿Cómo te ves? Mal. Bueno, hay mucho viento, menos mal que trajimos camperas. Recomendación porque por ahí abajo es un calor terrible y acá arriba te cagás de frío, en serio. Así que tengan en cuenta eso. Y allá arriba tenemos que subir nuevamente. Esto es lo que dificulta la vuelta desde el Hornocal y por eso muchos no lo hacen, porque es bastante empinado, ya con cansancio y con el tema de la altura. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bien, muy bien, pero no puedo disimular la coca, le quiero tirar a la mierda. Vamos a presentarnos acá, Dani. ¿Cómo andan? Primo de Sol, novia del primo de Dani, Ivy. El primo de Dani, no, el primo de Sol, boludo. Así que estamos los 4 paseando por acá por Jujuy. Pero no, esto es increíble. Y yo, por lo que estoy viendo, les recomiendo que bajen a este segundo mirador porque se tiene una vista diferente. De viento. Asistente de viento. No, es que hay... El backup. Los asistentes. No, es que hay un viento terrible y si no se va a ver nada. Estamos acá en el segundo mirador. Empieza a cansar un poco y no quiero pensar lo que va a hacer volver. Un poco el aire, en realidad acá, es como la máxima sensación. Sol sigue coqueando la vez tipo Kiko. Yo me puse un pedazo muy grande y lo tengo clavado en la encía. No sé cómo se va a sacar eso todo el tiempo con la coca esa. Pero bueno, la verdad que esto es una locura, es increíble que la naturaleza haga esto. Obviamente no se va a ver por video ni por foto. Tienen que venir a Jujuy y venir a las serranías, que es una locura. Y bueno, lo demás se lo digo arriba porque no se debe estar escuchando una mierda. Así que bueno, volvemos hacia el mirador. Bueno, finalmente llegamos de vuelta.
Ahí eso, esa sol que viene un poco más lento, pero viene bien. Cumplimos, hicimos el camino completo del Hornocal. Cansa, cansa, pero pensé que era peor, pensé que uno subía muerto. Incluso no les recomiendo por ahí correr o subir rápido, porque ahí es donde te empieza a doler la cabeza y te empiezas a agitar. Así que háganlo despacio, tranquilos, pueden parar, sentarse, y habremos estado 5 minutos para bajarlo y 10 para subirlo, más o menos eso. Vamos, Sol. Llegué. ¿Hizo efecto la coca? ¿Ayudó? Me explota un poco la cabeza. Siento pesada la cabeza. Bueno, no sabemos si funcionó o no funcionó, pero por lo menos estamos los 4 bien. Así que si es que hubiésemos estado mal, hizo efecto las pastillas y la coca. El camino hasta acá, estas serranías, más o menos calcúlenle entre 45 minutos y 1 hora. Si alquilan camioneta, mejor, porque el auto muere. Tenés que subir medio de segunda, entre segunda y tercera. Subimos sin aire. Sí, porque encima empieza a calentar el motor, así que tengan en cuenta eso, que es un camino bastante empinado, más que nada en la última parte, y se tarda un poquito. Así que recomendación, si pueden alquilar camioneta y pueden pagar la diferencia, alquilen camioneta. Bueno, volvemos a bajar y veremos cómo sigue este día, porque bueno, ya está atardeciendo. Vino y empanadas. En Purmamarca, seguramente así terminemos. Así que seguimos recorriendo la quebrada de Humahuaca en Jujuy. Y estamos acá en Humahuaca, bajamos directo desde el Hornocal para acá. Yo me pegué una necesitábamos un baño, que no dábamos más de toda el agua que tomamos. Dios. Y bueno, y además justo pasamos y vimos que estaba súper pintoresco, las calles de empedrado, así que la verdad que está re lindo para pasear. Ya está cayendo el sol, así que por suerte no hace calor. No, está hermoso. Y algo que me olvidé decirles es que la entrada al Hornocal ahora tiene un valor de 100 pesos, antes tenía 50. No sé si cambia porque pintó o porque ahora vale 100 y lo actualizaron. No sé hasta cuándo tendrá ese valor. Y que está de 10 a 18. El último turno que podrías entrar es 17:30, porque ya si no, no te da el tiempo para bajar. Así que bueno, eso respecto al Hornocal. Y en cuanto a Humahuaca, son pocas cuadritas, muchos colores, mismo para comprar cosas, artesanías, y eso está bueno. Así que para que lo tengan en cuenta, porque directamente bajás de... tortilla. Hay un olor a tortilla en le vamos a entrar a las tortillas. Dios. Pero bueno, no se lo pierdan, porque es de pasada realmente. Si se van para el lado de Tilcara o Purmamarca, pasan por acá y vienen a conocer una ciudad más de Jujuy.